Saludos afectuosos para todos. Y hoy en este canal Fe Viva Hoy vamos a proseguir con esta serie de tantos nombres de Jesús. En lo particular, el nombre de hoy ha sido uno de los más controvertidos en la historia de la iglesia. De hecho, fue controvertido, no aceptado desde el mismo momento en que Jesús lo proclamó. Porque este nombre, pan de vida, Jesús es el pan de vida, lo dijo Jesús para sí mismo. No fue una alusión de otra persona, sino de él mismo para sí. Y encontramos esta alusión en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, en el versículo 35, que nos dice así: Jesús les contestó a sus discípulos: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no volverá a tener hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Esta es palabra de Dios. Más adelante viene el llamado discurso eucarístico a partir del versículo 51. Jesús añadió: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Yo la doy para la vida del mundo. Esto provocó una fuerte discusión entre los judíos, los cuales se preguntaban: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él. Como el Padre que me envió posee la vida y yo vivo por él, así también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el pan que comieron sus antepasados. Ellos murieron, pero el que coma de este pan vivirá para siempre. Muchos de sus discípulos, al oír a Jesús, dijeron: esta doctrina es muy dura, es inadmisible. ¿Quién puede aceptarla? Jesús añadió: el Espíritu es quien da la vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Pero algunos de ustedes no creen. Desde aquel momento, dice el versículo 66 del capítulo 6, muchos de sus discípulos se retiraron y ya no andaban con él. Entonces Jesús preguntó a los 12, a sus apóstoles: ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iríamos? Tus palabras dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Esta es palabra de Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 6. Y vimos ya que sus discípulos, no los más cercanos, sus apóstoles, sino en general la gente que lo seguía, lo dejaron porque las palabras que escucharon, donde él decía que debía comerse su carne y beberse su sangre, les eran muy duras.
inadmisibles, imposibles de digerir, de llevar a cabo, y lo dejaron. Y eso mismo ha ocurrido y sigue ocurriendo hoy para todos aquellos que encuentran muy duras esas palabras, para todos aquellos que no les es importante pertenecer al cuerpo de Cristo. Porque lo que Jesús está proclamando a través de este nombre, pan de la vida, es que debemos constituirnos un cuerpo en Él. Y nos pone el ejemplo, dice, así como yo tengo vida en el Padre, quiero que ustedes tengan vida en mí. Y para dar una clarificación sobre estos versículos, sobre este discurso eucarístico, voy a leerles los comentarios de los primeros cristianos. Uno de ellos es de San Agustín. Ustedes saben que él vivió en el siglo IV, también San Cirilo de Alejandría, siglo IV y principios del siglo V. San Cirilo de Alejandría, al comentar este capítulo 6, cuando habla del pan de la vida, nos dice: su carne es vehículo de la divinidad, unida como está en ella, a ella en forma inseparable desde que el Verbo se hizo carne. Cita a Juan 1:14. El Verbo se hizo carne. Entonces, San Cirilo de Alejandría nos está en principio ubicando en que las naturalezas de Jesús no están separadas, que tanto su espíritu, su divinidad y su humanidad están unidas, no separadas. Esta es una clave para entender el cómo comer o el por qué comer su carne y el por qué comer su sangre. Y sigue diciendo: la carne de Cristo, por tener al Verbo vivificador, al Espíritu vivificador, y por llevar en sí toda la potencia del Verbo, se ha vuelto esa carne vivificadora, porque es cuerpo de quien por naturaleza es vida, en la cual ha venido a habitar toda la plenitud de la divinidad en su cuerpo. Entonces, espíritu y carne, divinidad y humanidad no están separados en Cristo, actúan en la unidad. El Verbo se hizo carne, pero no dejó de ser Verbo. Nos comenta también San Cirilo: el Espíritu diviniza la carne de Cristo y hasta la hace adquirir las condiciones típicas del Espíritu. Y nos pone los ejemplos de sus milagros. Sus milagros no fueron hechos con la carne de sus dedos, de su saliva, de sus ojos, de su boca, sino, no con esa carne sola, sino vivificada por el Espíritu. Todos sus milagros, dice, cuando caminó sobre las aguas, Jesús, o curó con su contacto a la hemorroísa o al ciego de nacimiento, y sobre todo ya en forma extraordinaria, cuando resucitó, es porque obraba en él ese espíritu vivificador. Nunca, pues, la carne de Cristo ha estado sola, sino siempre vivificada, desde que el Verbo se hizo carne y ahora mismo también. Por eso es alimento actual para todos los que quieren formar parte de su cuerpo. Será una carne, pues, espiritualizada, convertida no en alimento material, carnal, sino del alma, pero carne verdadera. Será una carne que, unida a la divinidad, dará vida, no material, sino sobrenatural.
Porque Jesús, en lo que les acabé de leer del Evangelio, no está diciendo tendrán una larga vida en este mundo, vivirán 120 años en este... No, está diciendo tendrán vida eterna, la vida sobrenatural, la vida plena, la vida gloriosa. Se está refiriendo a esa vida. Así que su carne es un verdadero manjar no metafórico y su sangre bebida verdadera, no metafórica, real. Poder divino se requiere para esto y ahí está el Espíritu o la divinidad de Cristo que es capaz de vivificar la carne. Y luego pone el ejemplo del agua. Dice, el agua por sí sola no aprovecha ni sirve por sí sola para la salvación. Sin embargo, es requerida para la acción del Espíritu. Por eso en Juan 3:5 nos dice Jesús, de cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esta es la explicación, el mensaje que da San Cirilo hace tantos siglos en los comienzos de la Iglesia para clarificar este valor de la Eucaristía, del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y San Agustín, en su sermón referente a este capítulo 6 de San Juan, también da una luz para comprenderlo. Y es muy importante, pues, porque la Eucaristía es nada menos que el centro de nuestra celebración dominical, de nuestra misa, del banquete pascual. Dice San Agustín, oh Señor Maestro bueno, ¿cómo es que la carne no aprovecha para nada? Si tú mismo has dicho, si no comes mi carne y no bebes mi sangre, no tendrán vida en ustedes. ¿Acaso la vida no sirve para nada? ¿Y para qué somos lo que somos, sino para lograr la vida eterna que nos prometes con tu carne, con tu pan? ¿Qué significa entonces? ¿La carne no aprovecha para nada? Y nos explica San Agustín. No aprovecha para nada, pero entendida como aquellos discípulos que lo dejaron la entendieron. Porque ellos entendieron la carne como la que se desgarra de un cadáver, como la que se vende en el mercado, pero no la entendieron como la que está animada del Espíritu. Por eso se dijo, la carne no aprovecha para nada. Como también se dijo en la primera carta a los Corintios 8:1, la ciencia hincha, o sea, la ciencia infla, ensoberbece. Y dice San Agustín, es que debemos odiar la ciencia de ningún modo. Entonces, ¿qué significa que la ciencia hincha? Cuando está sola, también, sin la caridad. Por eso añadió, en cambio, el amor edifica. Pero si juntas la ciencia y la caridad, entonces la ciencia será útil, no por sí misma, sino por el amor. Del mismo modo aquí, la carne no aprovecha de nada, pero es la carne sola. Venga el espíritu a esa carne, como viene la caridad a la ciencia, y entonces aprovecha muchísimo. Porque si la carne no aprovechase de nada, el Verbo no se habría hecho carne para habitar entre nosotros. Si por medio de su carne Cristo nos aprovechó mucho, ¿cómo puede decirse que la carne nada aprovecha? Pero es el Espíritu que por medio de la carne ha hecho algo por nuestra salvación. La carne fue el recipiente. Atiende a lo que contenía, no a lo que ella era de por sí. Cuando fueron enviados los apóstoles, ¿acaso su carne no nos aprovechó? ¿De dónde nos viene el sonido de la palabra, sino de la voz de la carne? ¿De dónde la pluma y de dónde la escritura? Todas estas cosas son obra de la carne, pero movidas por el Espíritu como instrumento suyo. El Espíritu es, pues, el que da la vida. La carne sola no aprovecha para nada.
Y Jesús no da su carne de ese modo. Jesús da su carne con su divinidad, con su espíritu. De esta manera la anima y nos deja entrar en su cuerpo para poder participar de su espíritu. Y entonces sí, en ese andar de la vida, en esa lucha por lo que implica el camino de conversión, por lo que implica la purificación del corazón, estaremos yendo constantemente a alimentarnos de esa carne y de esa sangre. Todo esto se simplifica, se clarifica cuando entendemos que Jesús pensó en términos de familia y no de individualidades, en términos de un solo cuerpo y no de muchos cuerpos, sino de su propio cuerpo en donde nos quiere insertar a todos. Y para ser parte de ese cuerpo hay que probarlo a Él, hay que alimentarse de Él. Fíjense cómo coinciden San Cirilo y San Agustín en esta verdad, que la carne, el cuerpo de Cristo, la carne y la sangre de Cristo están vivificados por el Espíritu, están divinizados por su naturaleza. No es una carne que se desgarra de un cadáver, como lo entendieron aquellos discípulos que lo abandonaron. Y lo doloroso es que hoy muchos siguen actuando como esos discípulos, que endureciendo su corazón y teniendo una mente meramente carnal, pues no ven más allá de lo tangible, no ven que el Verbo está presente en el cuerpo y en la sangre de Cristo, y por eso puede transubstanciarse en esa celebración eucarística que nosotros celebramos. Tan es así que ya en el momento solemne de su partida, Jesús, el Jueves Santo, en la cena pascual, vuelve a retomar este punto sobre el pan de vida. Y entonces vemos en varios de los evangelios esa orden que da a sus discípulos de celebrarlo en memoria suya. Por ejemplo, en Lucas 22, 19 al 20 dice: y tomó el pan, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: esto es mi cuerpo que será entregado a muerte a favor de ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Ya desde el libro de Levítico 17:14 se afirmaba que el alma de toda carne está en su sangre. O sea, para los judíos en el Antiguo Testamento eran inseparables la naturaleza espiritual y material del ser humano. Ellos ya lo comprendían así, sin embargo, esa dureza de corazón, cerrazón de mente, les hizo abandonar lo más valioso que trajo Jesús, su propio cuerpo. Porque aquí en esta orden solemne en el Jueves Santo está diciendo el porqué, que ese cuerpo va a ser entregado por ustedes. Y nosotros, al comer de ese cuerpo, conseguimos el destino del suyo. ¿Cuál fue el destino del suyo? Que resucitó, que venció la muerte. Por eso dice: el que coma de este pan vivirá para siempre. Cierto es que para comer de ese pan tiene uno que estar en ese camino de conversión, porque solamente da hambre cuando hay una cierta salud del cuerpo. Cuando nosotros nos enfermamos físicamente del estómago,
tenemos una enfermedad grave, perdemos el apetito, ya no hay hambre. Pues espiritualmente ocurre lo mismo. Si tenemos muchos odios, resentimientos, desórdenes internos, no vamos a tener hambre de Dios. Y esa es una alerta para todos. Aquí el alimento está ya provisto por Jesús. Porque nos dice el catecismo de la Iglesia Católica, que ese sacrificio se perpetúa, ese alimento se perpetúa hasta su segunda venida. O sea, no solamente tuvo efectos para los hombres de su tiempo, sino para todas las generaciones. En ese sentido, nosotros tenemos a nuestro alcance el vehículo de ser parte de ese verbo encarnado, dejando nuestro cuerpo para asumir el suyo bajo la promesa de que tendremos al resucitar un cuerpo ya glorioso, que no morirá jamás. Esto es en unas cuantas palabras y en unos cuantos minutos lo que podemos transmitirles de este maravilloso nombre, con el propósito de que quienes ya creen y ya van a Jesús participando de esa herencia de su propia naturaleza, la valoremos muchísimo más y seamos más asiduos para fortalecernos en Él y para que en su cuerpo no falte nuestro ser. Y para aquellos que aún no creen y que han abandonado a Jesús, pan de la vida, pues encuentren esta gloriosa revelación que Él nos da con estos apuntes de estos santos que nos clarifican el alimento espiritual, para que no pierdan esa prenda de vida eterna, para que no se separen del cuerpo de Cristo. Porque no basta unirse a Cristo en la palabra, hay que unirse a Cristo también en su cuerpo, en esa humanidad que está siendo divinizada para todos nosotros. Así es, pues, el nombre del día. Jesús es el pan de la vida. Muchas gracias y hasta pronto.